Venga, vamos a iniciar esta conferencia en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, en los versículos 22 y 23. Dice Hechos 17, 22, 23. En una versión parafraseada dice: Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. Hagamos una oración, por favor, antes de iniciar. Señor, venimos ante ti por nuestro Señor Jesucristo, agradecidos por todo lo que tú ya has hecho en nosotros. Pero como todo creyente, todo varón, mujer creyente, necesitamos más y más de tu instrucción, más y más de tu sabiduría. Así es que por favor, danos más en este servicio, más de ti. Y todo lo que venga de ti, yo sé, será para bendecirnos espiritualmente en primer lugar. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Estamos en la serie Rompiendo Ataduras. El tema de esta conferencia lo he titulado El hombre religioso. El título de esta conferencia, repito, se llama El hombre religioso. Escuche esta definición. El religioso, obviamente, un varón o mujer que aún no conoce a Dios, dice que cree en Dios, pero tanto sus decisiones o actuaciones no se sujetan a ninguno de sus mandamientos. La fe de un religioso en Dios únicamente se limita a participar de algunos o de todos los rituales que practican en el lugar donde asiste. Es muy importante que tomemos nota de esta conferencia, porque dicen por ahí las estadísticas, en el mundo como 2,000 millones de cristianos. Yo no lo creo. La verdad, yo no lo creo. Realmente los cristianos así de a Davis, entrecomillados, son o somos muy poquitos, pero según las estadísticas dicen que somos como 2,000 millones. Pero bueno, le voy a mostrar con la Biblia esta noche que un buen número de personas que asisten a una congregación cristiana como esta no son cristianos. Empecemos con un texto, Santiago capítulo 1 versículo 26. Aquí Dios ya nos va a empezar a hablar a usted y a mí. Santiago capítulo 1 versículo 26. Voy a leer este texto en la versión nueva, traducción viviente. Y dice así: si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale de nada. Vea cómo dice esta versión. Si afirmas ser cristiano, si afirmas ser hijo o hija de Dios, si afirmas ser un creyente en Dios, pero no controlas tu lengua, no lo estoy diciendo yo, lo dice Dios a través de Santiago. Te engañas a ti mismo y tu religión no vale de nada. La expresión religioso que aparece aquí en Santiago 1:26, del vocablo griego treskos. Su significado en nuestro idioma es cuidadoso en el aspecto externo de las prácticas religiosas, principalmente las que tienen que ver con el conjunto de actos y ceremonias de Dios. Hay muchísima gente en la iglesia cristiana, aún servidores en la iglesia cristiana, que no son hijos de Dios, que simplemente porque cantan, porque sirven en algún ministerio, porque dan cosas, etcétera, etcétera, dicen que son cristianos. Pero Jesús dio una máxima, dijo: por su fruto los conocerán. Ay, es que canta bien bonito el hermano, canta bien bonita la hermana. No, predica esta mujer, predica este hombre impresionante. Sí, pero eso no es nada. Aquí lo dice Dios a través de Santiago. Dice, después de que dice que se afirma ser religioso, dice: pero no controlas tu lengua. En la versión Reina Valera dice: no refrenas tu lengua.
Esa expresión no refrenas o no controlas del vocablo griego kalinagogeo. Traducido a nuestro idioma quiere decir no mantienes bajo control. No mantienes bajo control. ¿Qué? Tu lengua. Sigo leyendo el versículo 26. Dice, te engañas a ti mismo y tu religión no vale de nada. Aquí la palabra religión, porque aquí aparece 2 veces la palabra religión. Aquí la palabra religión del vocablo griego, teskeía. Su significado en nuestro idioma es creencia y práctica en su aspecto únicamente externo. Creencia y práctica en su aspecto únicamente externo. Y por tal razón, dice aquí en esta versión Nueva Traducción Viviente, no vale nada. En la Reina Valera dice vana, del vocablo griego mataios, que significa carente de resultados, vacía. A ver, ¿qué es lo que hace a alguien, un varón, una mujer que asiste a una iglesia cristiana como esta y su fe, su decir que es hija de Dios, hijo de Dios, es vano, es sin resultados? ¿Qué? Su lengua desenfrenada. Por citar algunas, ¿cómo decirlo? Actuaciones de la lengua que nos van a hablar más claro usted y a mí. Todo varón, mujer que se dice cristiano, pero sigue mintiendo, sigue diciendo mentiras, pero continúa calumniando, pero continúa murmurando, pero continúa diciendo palabras soeces, groseras, pero sigue en el chisme, pues realmente no es cristiano, no es cristiana. La Biblia habla claramente que todas estas cosas un cristiano ya lo dejó atrás. Pablo dijo a los efesios, con su prójimo hablen la verdad. Así dijo Pablo, ¿verdad? Con su prójimo hablen la verdad. Y lo trágico es que servidores, servidoras de Dios, gente que viene a la iglesia que se dice cristiana, aún delante de sus líderes dicen, es que así es que, y están mintiendo. Un día nos dijo un pastor, dice, yo atiendo un montón de congregaciones, pero ¿saben qué es lo que más me molesta? Dijo ese pastor que da cobertura a muchísimas congregaciones, dijo que un pastor venga y me diga mentiras. Ese día que yo escuché, estaba dando una conferencia por ahí donde yo estaba, ese día que yo escuché eso, dijo, a partir de hoy, todos los pastores de mi cobertura, cuando me vengan a decir algo, les voy a decir, fírmame aquí en este papel que me estás diciendo la verdad. Se me hace ridículo, ¿no? ¿O usted cómo se le hace? Trágico. Pero ya le digo, ¿cuáles son los pecados de lengua? Los más clásicos, el que la gente practica la mentira, continúa calumniando, sigue murmurando, sigue diciendo palabras groseras, sigue en el chisme. Entonces, ¿qué te dice Dios a ti? Que eres un religioso, una religiosa, o si es mi caso, también a mí me lo dice. Es terrible este cáncer de la religiosidad, porque está en todos los aspectos del ser humano. Por mostrarle otro, vaya conmigo a Isaías, capítulo 58, versículos 1 al 7. Porque la religiosidad está en todos los campos, en todas las áreas, de gente que asiste a una iglesia cristiana, pero no es. Isaías capítulo 58, versículos 1 al 7, voy a leerlo en la versión Nueva Biblia Viva. Dice, el Señor me dijo, ¿quién dijo esto? Isaías, el profeta, grita bien fuerte, clama con voz de trompeta, no tengas miedo, reprende a mi pueblo sus pecados, mi pueblo está lleno de hipócritas. Acuden al templo cada día y les encanta oír la lectura de mis leyes como si fueran a obedecerla, como si no menospreciaran los mandamientos de su Dios. Qué afán, qué interés muestran, porque se les enseñan leyes justas y les encanta estar cerca de mí. Versículo 3, ante ti hemos ayunado, dicen. ¿Por qué no te impresionas o por qué no te impactas? ¿Por qué no te emocionas? ¿Por qué no ves nuestros sacrificios? ¿Por qué no escuchas nuestras plegarias u oraciones? Hemos hecho grandes penitencias y ni siquiera te fijas. Pero yo les digo la razón.
es que mientras ayunan, se dedican a hacer negocios y explotan a sus trabajadores. Además, el día del ayuno ustedes se la pasan en pura violencia, maltratándose unos a otros. ¿Cómo quieren que escuche sus plegarias con esa clase de ayuno? Si a eso que ustedes hacen le llaman ayuno, dice aquí el Señor, para usted y para mí, a mí no me agrada para nada. A mí para nada tiene que ver con el ayuno que ustedes hagan penitencia y se mortifiquen y doblen la espalda como junco y se vistan de luto y se acuesten sobre ceniza. Verso 6, eso no es ayuno. El ayuno que a mí me agrada es que dejen de oprimir a quienes trabajan para ustedes y liberen a los que están esclavizados y que acaben con toda injusticia. Ayuno es que compartan su alimento con los hambrientos y que alberguen en sus hogares a los indefensos y menesterosos, que vistan a los que padecen frío y ayuden a todo aquel que necesite de su auxilio. Hay mucha gente religiosa que el ayuno solo lo practica como lo practicaban estos judíos. ¿Para qué? Para que después de ayunar o a través del ayuno o a cambio del ayuno, Dios les diera beneficios. Su servidor, en todos los años que llevo caminando con el Señor, he escuchado a gente que dice: hermano, estoy ayunando para que mi hijo se salve. Y yo le digo: mire, vas a tener problemas físicos, porque para que una persona se salve, el ayuno no sirve para nada. Usted necesita predicarle el evangelio, orar por su hijo, darle testimonio de lo que es el cristianismo a su hijo, y muy probablemente por ahí va a venir a Cristo. Probablemente, no es seguro. Pero si usted está ayunando, usted está perdiendo el tiempo. Para quien no es familiar la palabra ayuno, ayunar en Cristo o ayunar en el reino de Dios es abstenerse de alimentos, eso es ayunar. Pero ahora yo quiero decirle, el principal propósito del ayuno, ¿sabe cuál es? Humillarnos ante Dios. Repito, el principal propósito del ayuno es humillarnos ante Dios. ¿Y qué implica? Bien sencillo. El ayuno implica la negación a nosotros mismos, porque al abstenernos de consumir alimentos, entiéndase comida sólida, carne, no sé, todo lo que es sólido, al abstenernos de consumir alimentos, se debilita toda disposición del hombre caído y nos hace o nos produce en nosotros una disposición sensible, o que nos facilite la percibirnos más de nuestra condición y a la vez de lo que Dios nos pide. Se lo demuestro en la Biblia. Vaya conmigo al libro del profeta Joel, capítulo 2, versículos 12 y 13. Libro del profeta Joel, después de Oseas, que son 12 capítulos, va usted a encontrar a Joel. Dice Joel capítulo 2, versículos 12 y 13. Espero ya lo tenga delante de su vista. Voy a leer una versión Reina Valera. Dice: por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. ¿Cómo dice enseguida? Con ayuno y lloro y lamento. Versículo 13: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Si usted lee los versículos anteriores y posteriores de Joel 2, sobre Israel ya venía un castigo terrible. Pero Dios les dice: antes de que yo envíe mi ira sobre ustedes, arrepiéntanse. Pregunto, ¿ese arrepentimiento solamente era con ayunar? Pregunto, ¿este arrepentimiento solo se iba a dar por ayunar o abstenerse de comer alimento sólido? No. Era una parte mínima que les iba a ayudar a estos judíos para que cambiaran la manera de pensar, la manera de sentir
para que cambiaran todo lo que ellos hacían, todo lo que ellos querían. Entonces, ¿en qué ayudaba el ayuno aquí a estos judíos? En que fuesen más sensibles a la voz de Dios. En que ahora sí se quebraran ante Dios, reconocieran que eran pecadores, le pidieran perdón y aceptaran a Jesús como su Señor y Salvador. Veamos en qué otros aspectos es usado el ayuno. Vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 13, versículos 2 y 3. Mi predicación no es del ayuno, solamente lo estoy usando para enriquecer más esta conferencia. Hechos 13, 2 y 3, versículos 2 y 3 dice: ministrando o adorando o alabando o dando gloria estos al Señor. ¿Y qué dice enseguida? Y ayunando. Vean lo que dice enseguida el verso 2. Dijo el Espíritu Santo: apartadme o escójanme o selecciónenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Aquí, ¿para qué utilizaron el ayuno? Para una decisión muy importante que tenían que tomar. ¿Cuál era la decisión? Escoger quiénes iban a ser los que iban a llevar el mensaje de Dios a estas ciudades. Entonces, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque el ayuno, lo único que ayuda a un creyente cuando es creyente, es a que cuando ya se debilita toda disposición pecaminosa en él, entonces este hombre o esta mujer que está ayunando, pero con estos propósitos como arrepentimiento, como ver quiénes son los que se van a elegir para servidores, para este tipo de llamados de parte de Dios, ¿qué hace? Que nuestras disposiciones humanas ya no interfieren, nuestras disposiciones humanas ya no tienen parte ahí. Y por ende solo aceptamos ¿qué? La voluntad de Dios. Solamente. Y esto también lo ordenó Jesús, no lo voy a leer. Ahí si lo quieren notar, está en San Mateo, capítulo 6, versos 16 al 18. Y Jesús está diciendo qué es el ayuno y cómo debemos hacerlo. Porque aquí está reprimiendo a los religiosos. ¿Ok? Dicho todo lo que su servidor le comentó hasta aquí, pregunto, las personas de Isaías 58:3, ¿por qué ayunaban? ¿Se acuerda? ¿Por qué ayunaban? Lo leemos si gusta. Vea cómo le dicen a Dios. Isaías 58:3, ante ti hemos ayunado, le están diciendo a Dios. Y le dicen, ¿por qué no te impresionas? ¿Por qué no te emocionas? ¿Por qué no te impactas? Eso quiere decir impresionas. Y después le dicen a Dios, ¿por qué no ves nuestros sacrificios? Oiga, el ayuno no debe ser un sacrificio. El ayuno debe ser algo, una disposición suya y mía. Y es porque necesitamos ayudar, porque nuestra carne, nuestra naturaleza caída está muy rebelde. Yo no sé cuándo usted ha ayunado, cuando se da cuenta que está desobedeciendo y está desobedeciendo y está desobedeciendo. Si está así, usted mujer, varón que está esta noche aquí o quienes me están viendo por internet, si usted está así bien rebelde, ayune. Pero tiene que ser una disposición que sale de su corazón. No es algo que, ay, tengo que ayunar. No, entonces no ayune, no. Por lo que estamos leyendo aquí. No ven nuestros sacrificios y le reclaman a Dios. ¿Por qué no escucha nuestras plegarias u oraciones? Y qué terrible que le dicen, hemos hecho grandes penitencias y ni siquiera te fijas. Repito, el ayuno Dios no lo impuso. El ayuno es un elemento más del cristianismo para quien quiere verdaderamente ser sincero con Dios, sincera con Dios, realmente hacer la voluntad de Dios. Su servidor ha ayunado muchas veces, pero siempre con este fin, siempre. Cuando tengo disposiciones rebeldes y estoy, órale, cayendo y cayendo, no, ¿sabes qué, carne? Yo le digo, hoy no hay desayuno, hoy no hay comida. Y se sensibiliza, y busco a Dios y Dios se da cuenta que yo estoy
ayunando con ese propósito. ¿Qué? Que ya no haga más su voluntad, mi naturaleza caída en mí. Ya no más. Ya no más. Entonces, el ayuno pues, por sí mismo o únicamente ayunar para querer beneficios, favores de Dios, olvidémoslo. No nos sirve para nada. Para eso no sirve. El ayuno, repito, lo único que nos hace es sensibles a la voz de Dios. Nada más. Para mostrar nuestra condición y para reconocerlo a Él como Dios y como lo único que necesitamos. Pero escucha esta verdad. Pero un religioso escucha lo que estoy enseñando en ese momento, mas no lo vive. El religioso, la religiosa, continúa viviendo en los deseos de su naturaleza caída, o en las cosas o actividades o propuestas del mundo, o son muy avaros, o continúan en sus diversas prácticas sensuales, o no tienen freno en las diversas prácticas, disposiciones pecaminosas que los habitan. Y eso lo podemos ver aquí en Isaías 58, versículo 3, la parte B, hasta el versículo 5. El Señor les dijo a los judíos a través de Isaías, pero yo les digo la razón, es que mientras ayunan o se abstienen de comer, dice aquí, se dedican a hacer negocios, explotan a sus trabajadores. Además, el día de ayuno, es decir, cuando no comen alimentos, ustedes se la pasan en pura violencia, maltratándose unos a otros. ¿Cómo quieren que escuche sus plegarias con esa clase de ayuno? Verso 5, si a eso que ustedes hacen le llaman ayuno, a mí no me agrada para nada. Para mí nada tiene que ver con el ayuno, que ustedes hagan penitencia y se mortifiquen y doblen la espalda como junco y se vistan de luto y se acuesten, sobre ceniza. Vamos captando el mensaje esta noche. ¿Cómo es el hombre religioso? ¿Cómo es el varón, la mujer religiosa? Escucha preceptos de Dios, escucha estatutos de Dios, pero a su manera los vive. Como a él le gusta, a ella le gusta, lo pone en obra, no como dice la Biblia. Por eso voy a leerle aquí un texto. Si gusta acompañarme, y si no, escúchelo nada más. Está en el Proverbios capítulo 21, versículo 3. Proverbios capítulo 21, versículo 3, lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Al Señor le agrada más cuando hacemos lo que es correcto y justo que cuando le ofrecemos sacrificios. ¿Qué estamos haciendo hasta ahorita, hasta este momento, en este lugar? Sacrificios. Es todo. ¿Qué es un sacrificio? Cantar. ¿Qué es otro sacrificio? Diezmar, si es que diezmamos. ¿Qué es otro sacrificio? Lo que estoy haciendo ahorita, predicar. Pero ¿qué es lo que le agrada más? Que hagamos lo correcto y lo que es justo. Por favor, atienda esta verdad de este texto. Proverbios 21:3 nos enseña que no es suficiente con asistir al local de la iglesia, cantar, diezmar, escuchar una predicación, incluso servir para obtener sus favores, sino que es necesario que obedecerle a cada uno de sus mandamientos. De lo contrario, él está molesto, así se lo digo, enojado con usted y conmigo. Solo anótelo, no lo vamos a leer, pero aquí está lo que dije ahorita. Isaías capítulo 1, versículos 11 al 20. Isaías capítulo 1, versículos 1, capítulo 1, versos 11 al 20. 11 al 20. Ahí dice, ni me presentes ofrendas, ni ores, ni cantes, me tienes harto con esas cosas. ¿Por qué no me obedeces? Escucha esta verdad, un rasgo más del hombre religioso. El hombre religioso, sea varón o mujer, critica todo. Y es muy riguroso con los que no piensan o hacen como él o como ella. ¿Lo vemos? Vamos juntos, por favor, a San Marcos, capítulo 2, versículo 13 al versículo 16. San Marcos, capítulo 2, versículo 13 al 16. Voy a leerlo también en una versión parafraseada. Dice San Marcos 2:13. Entonces Jesús salió de nuevo a la orilla del lago.
y enseñó a las multitudes que se acercaban a él. Verso 14, mientras caminaba, vio a Leví, que en este caso es Mateo, hijo de Alfeo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Jesús le dijo, sígueme y sé mi discípulo. Entonces Leví se levantó y lo siguió. Verso 15, más tarde Leví invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Había mucha de esa clase de gente entre los seguidores de Jesús. Verso 16, cuando los maestros de la religión, que eran fariseos, lo vieron comer con los cobradores de impuestos y otros pecadores, preguntaron a los discípulos, ¿por qué come con semejante escoria? ¿Captó? Un varón religioso, una mujer religiosa critica todo y es bien rigurosa, bien riguroso. Los religiosos del versículo 16, escuche esto, si estos hubieran escuchado con atención e interés el mensaje de Jesús, lo más seguro es que se hubieran contristado, se hubieran arrepentido y hubieran creído en Jesús. Lo vuelvo a decir, si estos religiosos de Marcos 2:16 hubiesen escuchado con atención, con interés el mensaje de Jesús, porque aquí el Señor predicó, aquí predicó Jesús. Si me fue siguiendo con atención, Leví hizo una cena, invitó a sus amigos, invitó a otros cobradores, que en este tiempo los cobradores de impuestos robaban. Si hubieran escuchado estos religiosos la predicación de Jesús, lo más seguro se hubieran contristado. Cuando un religioso está en la congregación y no atiende el mensaje de la predicación, no es contristado. Entonces, de nada le sirvió venir al servicio. Está platicando, si algo suelta el predicador, la predicadora, se justifica, y en fin, pero bueno, son muchas cosas. Escuche, pero como a lo único que fueron estos religiosos del verso 16, porque a eso fue, a lo único que vinieron a esa reunión que convocó Leví, amistades, compañeros de trabajo, lo único que fueron a ver era con qué clase de gente se iba a reunir Jesús, con qué propósito, para que ellos emitieran una crítica de acuerdo a lo que Jesús, o de acuerdo con la gente con la que Jesús se iba a reunir. Y por eso le dijeron aquí, ¿a quiénes? A los discípulos. No fueron con Jesús, no fueron con el pastor, fueron ahí con los sugieres, fueron ahí con los que ayudan ahí al pastor en la congregación. Con ellos fueron. ¿Y qué le dijeron? ¿Por qué come con semejante escoria? ¿Sabe qué quiere decir escoria? Quiere decir gente despreciable, repugnante, dignas de desprecio. ¿Qué dijo Dios en San Mateo 22:39? ¿Qué dijo? Que amáramos a nuestro prójimo. ¿Qué dijo el Señor a través del apóstol Juan en Primera de San Juan capítulo 2 versos 9 al 11? Primera de San Juan capítulo 2 versículos 9 al 11. ¿Qué dijo? Que todo aquel que aborrece a su hermano no es cristiano. ¿Va captando el mensaje? Y los que estamos aquí aprovechemos que estamos tomando de primera mano el mensaje para que nos analicemos y nos demos cuenta si todavía no somos cristianos. El cristianismo nada tiene que ver con religión. El cristianismo es una relación viva y activa con Dios a través de Cristo. Pero si aquí me están escuchando mujeres, varones que se van identificando con lo que estoy enseñando, necesita usted arrepentirse, creer en el Evangelio, entregarse verdaderamente a Dios por la fe, y Dios la va a sacar de ahí, o lo va a sacar de esa condición. ¿De qué? De ser un religioso. ¿Por qué cree que en las iglesias cristianas hay tantos problemas en el hogar, en las escuelas, si están estudiando los que se dicen cristianos, cristianas? ¿Por qué cree que generan tantos problemas los que se dicen cristianos, cristianos en las empresas o instituciones de gobierno donde trabajan? ¿Por qué cree? Porque no son cristianos. Se dicen, esa es una cosa, pero siguen siendo religiosos.
Aquí ha venido gente que me ha dicho, mire pastor, yo estoy de supervisor en tal negocio y contraté a un cristiano, no voy a decir de qué congregación, pero me hablan de aquí, de Ocotlán. ¿Y qué cree que me hizo ese cristiano? No sé, me robó tanto. Yo le digo, ¿sabes por qué te robó? Porque no es cristiano. Y un montón. Digo, no, es que un día me encontré un pastor, no voy a decir quién, también aquí de Ocotlán, ahí frente a la presidencia municipal de aquí de Ocotlán, todo quebrantado, todo triste, casi llorando. Le dije, oye, ¿qué te pasa? Ay, Arturo, es que llegó a la congregación un cristiano y me dijo, oiga pastor, no tengo dónde dormir, ¿me da chance de quedarme a dormir en su congregación? Y yo le dije, claro, y le dejé la llave por si tenía que salir a la calle, para que saliera y entrara. ¿Qué crees que me hizo ese cristiano? No sé. En la madrugada llevó un carro de mudanza y se llevó todo. ¿Qué es todo? Computadora, consola, poderes, guitarra, teclado. Le robó todo. Yo le dije, ¿y por qué hiciste eso? Es que me dijo que no tenía dónde dormir. Bueno, la Biblia dice que hospedemos cada vez que podemos. ¿Qué no tenías 500 pesos para hospedar en algún hotel? O sea, oye, no se me ocurrió. ¿Ha oído ese refrán que dicen que no todo lo que brilla es oro? Mire, no todo el que le diga a usted o a mí que es cristiano, es cristiano. No todo el que le diga a usted o a mí que es cristiana, es cristiana. No, lo dije hace unos minutos atrás. Por los frutos se conoce quién es cristiano, quién es cristiana. Hay pastores que dicen, ¿quieres saber si esa mujer es cristiana? Solo déjala hablar. ¿Quieres saber si ese hombre es cristiano? Solo déjalo hablar. Y es cierto, es cierto. El cristiano tiene un fruto, el que es un religioso tiene otro fruto, como lo estamos viendo acá. Por eso le digo, hay infinidad de problemas en matrimonios cristianos, en hijos, bueno, se dicen pues, pero no son. Y en muchos lugares hay patrones que han venido conmigo, me dicen, oye Arturo, ¿cómo le hago para tener empleados honestos, trabajadores, que no den problemas? Y yo le digo, pues contrata cristianos. ¿Y qué cree que me han dicho? ¿Qué cree? Todos mis empleados de ahorita son cristianos. Yo nada más digo, trágame tierra, Señor. Por eso cuando me hablan, pastor, ¿no conoce a alguien que pueda trabajar conmigo? No, no conozco a nadie. No. No, es que ya he recomendado 2, 3 y viera cómo he quedado. Viera cómo he quedado. No, ya. No, por eso en toda congregación de casa de oración nos han dicho, no recomiende ya a nadie. Porque luego uno quiere hacer un favor y que resulta que sale uno bien raspado. No, gracias. ¿Qué más rasgos tiene un hombre religioso? Cuando digo hombre es un varón o una mujer. Un rasgo más. Un religioso, una religiosa no se dejan corregir porque creen que lo saben todo. Ese es otro rasgo. No se dejan corregir porque creen que lo saben todo. Por darle un testimonio aquí en la Biblia, vamos a San Juan capítulo 8, por favor. Versículos 31 al 39, el 39 la parte A nada más. Dice San Juan capítulo 8, versículos 31 al versículo 39, la parte A. Dice San Juan 8, 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían ¿qué? Creído en él. Ahorita vamos a ver si es cierto. Si vosotros permanecéis en mis palabras, es decir, en todo lo que les he predicado, promesas, preceptos, etcétera, seréis verdaderamente o realmente mis discípulos o mis seguidores, o me vas a imitar en mi carácter y conducta. ¿Qué dice Jesús en el 32? Conoceréis la verdad. ¿Qué quiere decir conoceréis? La experimentarás, la vivirás, la pondréis por obra. Y tú dirás, es cierto, lo que tú enseñas es cierto. Dice, y la verdad o lo que ya experimentaron los hará libres. Si eran tranzas ya no robarán, si eran mentirosos ya no dirán mentiras. Cualquier pecado se va. Es lo que está diciendo Jesús aquí. Verso que sigue, le respondieron. Vea cómo responde un religioso.
linaje de Abraham somos, o sea, somos familia de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Bueno, no tiene ni caso ya explicar ese texto. Siguiente versículo, Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace o practica pecado, esclavo es del pecado. O sea, te manda, tú tienes tu patrón. Si tú estás pecando, tienes un patrón, se llama pecado. Él te dice, consume más alcohol, él te dice, di más mentiras, etcétera, etcétera. Versículo 36, ¿qué le dice Jesús a esta gente? Y el esclavo, en este caso del pecado, no queda en la casa para siempre, es decir, no te vas a salvar, no vas a ir al cielo. El hijo sí queda para siempre, o sea, el que verdaderamente es cristiano, ese va al cielo. Verso 36, aquí, así que si el Hijo, es decir, Cristo Jesús, os libertare, porque solamente Cristo libera al ser humano, ¿de qué? De su pecado y todas sus consecuencias temporales, eternas, etcétera, etcétera. Si el Hijo libertare, seréis ¿qué? Verdaderamente, realmente libres, y eso es notorio. Verso 37, vea lo que dice Jesús a estos judíos: sé que sois descendientes de Abraham, es decir, naciste en Israel, eres originario de Israel, del país, etcétera, etcétera. Pero ¿qué dice Jesús enseguida? Pero procuráis matarme, porque mi palabra o mi predicación o mis preceptos o mis promesas no haya cabida en vosotros. Verso 38, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Termino en el 39, la parte A. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. ¿Qué sucede con un religioso? Usted le habla la verdad, usted le predica la verdad y dicen: no, es que no es como tú dices, es como yo digo. Hoy estaba lavando un vehículo que nos prestan para que vengamos a la congregación, un vehículo, y en eso llegó un joven, un adolescente que hace años vino a la congregación y me dice: ¿qué está haciendo? Pensaba que andaba de lavacarros. En serio, él pensaba que andaba de lavacarros. Le dije: pues estoy lavando este vehículo que me lo prestan para que pueda ir a la congregación en un vehículo. ¿Y dónde vive usted? Le dije: pues aquí, ¿que no te acuerdas? Ya has venido a la casa, ha venido tu papá, tu mamá, te hemos dado consejo. Y le dije: y por cierto, ¿cuándo vas a ir a la iglesia? Me dice: es que ya me dijeron que el infierno, lo del infierno es mentira. Que el infierno es aquí en la tierra, pero una vez que me muera yo voy al cielo. Le dije: ¿y quién te lo dijo? No me contestó el chavo. Bueno, ahí te voy. Dile a esa persona que te dijo que el infierno es aquí en la tierra y que te diga dónde dice, que te muestre un libro, un documento, algo. Yo sí tengo bases bíblicas para decirte dónde dijo Jesús que si no creemos nos vamos al lago de fuego. Y te doy un capítulo entero de la Biblia. Lee Apocalipsis 20, pero léelo. Y me dice: bueno, pero además ya me dijeron que la Biblia está cambiada, que la Biblia de ahora ya no es la de, ya no es, y que por eso no sirve. Y le dije: si no sirviera, ¿por qué cambié yo? Así le dije: si no sirviera, ¿por qué cambié? Yo consumía alcohol, ya no consumo alcohol. Yo decía mentiras, ya no digo mentiras. Yo era infiel, ¿por qué soy fiel? Antes era un irresponsable, ¿por qué soy responsable ahora? Le empecé a dar testimonio y el chavo se me quedaba así como... Le dije: qué bueno que cambiaron la Biblia, porque esta Biblia sí me cambió. Se quedó el chavo. Entonces, ¿qué? ¿Vas a ir o no? Es que mi mamá no me deja ir. Le dije: si quieres yo voy a hablar con tu mamá. No, es que, le dije: mira, te animo, interésate por salvarte, porque si no crees en Dios, estás perdido. No, se fue el chavito de volada. ¿Por qué estoy dando todo esto? Por lo que le estoy diciendo ahorita. Un niño, un adolescente, un adulto, un joven, una persona de la tercera edad, varón o mujer, religiosa, no se dejan corregir porque creen que lo saben todo. Amados, la Biblia dice que el que cree saber todo no sabe nada. Eso está en Gálatas, cuando guste ahí búsquelo. El que cree que lo sabe todo no sabe nada. Dios lo que nos pide para mantenernos en su reino, aparte de la fe, es humildad. Y la humildad, se lo he dicho varias veces en este púlpito, comienza por tener una sana desconfianza de nosotros. Le recuerdo, nuestro corazón está torcido, corrompido.
usted y yo necesitamos una sana desconfianza de nosotros mismos, una sana desconfianza del prójimo y una total confianza en Dios. Ese es el humilde, ese es el pobre de espíritu, el que se tira a los pies del Señor. Viene la Escritura, ora y le dice: Señor, enséñame, Señor, revélame, Dios mío, muéstrame, porque yo lo único que quiero es tu voluntad. Escucha esta verdad, es para usted, para mí y para todos los que nos vean, escuchen por internet. Jesús te dejó a ti, me dejó a mí la siguiente verdad, la siguiente verdad. San Mateo capítulo 5 verso 20, si gusta buscarlo. San Mateo capítulo 5 verso 20, lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Este texto en esta versión dice: porque les digo a ustedes que si no superan a los maestros de la ley y a los fariseos en hacer o practicar lo que es justo ante Dios, nunca entrarán en el reino de los cielos. Este texto respalda mi dicho que les vengo mencionando en esta conferencia. Un religioso no entra al cielo. Una religiosa no entra al cielo. Es que mi religión es esta, es que sí, pero nadie se va a salvar por pertenecer a una religión. Los únicos salvos somos los que dejamos de pecar y aceptamos a Jesús como único y suficiente Salvador, y eso tiene fruto. ¿Cómo es que tú y yo podemos mostrar una justicia, una equidad, el ser honestos, sinceros, etcétera, etcétera, mucho más alto que un religioso? Solamente así como te lo dije, renunciando a toda práctica de pecado y aceptando únicamente por la fe a Cristo en una cruz y resucitado. Jesús a sus discípulos, a través de Mateo 5:20, les estableció una regla para que ellos pudieran discernir si eran salvos de verdad. Por eso Jesús utilizó a los religiosos de su época. ¿Por qué? Porque un maestro de la ley, como dice esta versión bíblica, o un escriba, un fariseo, ¿qué era en la época de Jesús? Era un enemigo de él. Un fariseo, un escriba era enemigo de la doctrina de Jesús. Además, los escribas y fariseos eran grandes opresores. Y aunque en algunos actos mostraban algo de inclinación a Dios, ellos, lo único que les interesaba en la práctica eran los actos externos. Pero Jesús dice: no, eso no es suficiente. Eso no sirve. ¿Qué te dice a ti? ¿Qué me dice a mí que somos cristianos de verdad? ¿Qué hay de planes dentro de tu corazón? ¿Qué planes hay en mi corazón? Por ahí empieza el cristianismo. Por ahí empieza el verdadero cristianismo. ¿Qué planes hay en nuestro corazón? ¿Qué planes hay? Si los planes tuyos y míos internos no son de justicia, no son de hacer el bien, no son de honrar a Dios, pues realmente somos religiosos. Nada más cuidamos la apariencia, pero eso a Dios no le interesa. Para reforzar más mi dicho, Santiago 1:27, si gusta buscarlo. Santiago capítulo 1, verso 27. Voy a leer este texto en la versión Palabra de Dios para Todos. Aquí dijo el Señor a través de Santiago lo siguiente: la religión pura y sin contaminación que Dios se acepta es esta. Y ahí le va: ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus dificultades y no dejarse influenciar por la maldad del mundo. Esta es la religión. ¿Cómo empezó la conferencia? Si tú afirmas que eres religioso, pero no refrenas tu lengua, tu religión es vana. Esas dos palabras, religión, solo habla de actuaciones externas. Sí, voy a casa de oración todos los domingos, o voy miércoles y domingos. Sí, no, canto, sí, doy mis diezmos de todo lo que gano. Pues esa religión no salva a nadie. La palabra religión que aparece aquí en Santiago 1:27
del vocablo griego eulaves. Su significado es actitud de nuestro ser interior hacia Dios. Religión, eulaves, actitud de nuestro ser interior hacia Dios. Cuando un varón, cuando una mujer, su disposición, su inclinación es hacia Dios para hacer todo lo que Él le pide, ese varón y esa mujer no es un religioso, es un verdadero creyente, es una verdadera creyente. Pero eso es notorio desde el núcleo familiar. Bien fácil. La esposa no tiene ninguna queja del marido. El esposo no tiene ninguna queja de la señora. Los padres no tienen ninguna queja de sus hijos. Los hijos no tienen ninguna queja de sus padres. ¿Por qué? Porque esas personas son creyentes verdaderos. Examinémonos. ¿Somos de esas personas o somos de los que les he venido mencionando? Amigos, amigas, el cristianismo en sentido práctico no es una religión, sino una relación o compañerismo con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Se lo vuelvo a decir, el cristianismo en sentido práctico, experimental, no es una religión, sino una relación o compañerismo con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Estuvimos cantando, más o menos, no sé, no vi el tiempo, si fueron 40, 50 minutos. Yo no veo el tiempo, no me llevo de tiempos yo. Yo simplemente me muevo como me mueve el Espíritu Santo cuando tengo ese privilegio de entonar los cantos. Pero ¿cómo es ese compañerismo con Dios? Que al estar cantando solo sigo las letras en la pantalla, pero para meterme con Dios, para estar con Dios. Yo no sigo las letras de manera mecánica, solo por cantar. No, eso no es exaltar a Dios, eso no es adorar a Dios. Y cuando su servidor está buscando esas letras, esos cantos, yo estoy fundido con Dios, con el Espíritu Santo en casa, buscando qué cantos vamos a poner aquí. Y lo mismo es con la predicación. Esto que le estoy compartiendo a usted, como todas las que les he compartido, gracias a Dios, gracias al Espíritu Santo, estas vienen de Dios. O sea, no las invento, no salen de mi mente. Señor, ya terminó el servicio el domingo. ¿Qué vamos a predicar el miércoles? Desde el domingo. Y estoy insistiendo hasta que por el Espíritu Santo y la palabra de Dios me llegue el mensaje. Esto es compañerismo con Dios. Y en mi relación con mi esposa, en mi relación con mis hijas, en mi relación con todo ser humano, es siempre buscando el bien del prójimo, aunque ese ser humano sea incrédulo, aunque ese ser humano esté haciendo cosas que me dañen a mí, es buscar siempre el bien del prójimo. ¿Me estoy dando a entender? Ese es el cristianismo. Cuando no busco el mal de nadie, sino el bien de todos. Y eso se genera adentro. Por eso le dije hace un minuto atrás o 3 minutos atrás, ¿qué hay dentro de nosotros? ¿Qué planes hay? ¿Qué ideas hay? Para quien aún no está convencido de cómo se da esta relación con Dios, es bien sencillo. Cada cristiano, cristiana verdadero, verdadera lo es porque ha creído en Dios y en su evangelio. Así, nada más. San Marcos 1:15 es la base del inicio del cristianismo, San Marcos 1:15 o Efesios capítulo 2 verso 8. Ahí se lo describe, pero es muy importante que está en este servicio, usted que está aquí, qué bueno que está aquí. Usted haga una reflexión, tenga un pensamiento profundo, eso es reflexión. Reflexión también es como estar en un espejo. Confrontémonos, es tiempo todavía, tenemos vida, estamos aquí, confrontémonos con esta predicación. Yo soy alguien que externamente le digo a alguien te amo, pero internamente lo aborrezco. Yo soy alguien que dice que hago tal cosa, pero realmente hago otra. Todo eso es un religioso. ¿Cómo estoy actuando en mis diversos deberes?
quehaceres, responsabilidades. ¿Cómo? ¿De acuerdo a lo que dice Dios? ¿O sigue siendo mis deseos, mi voluntad? Sigue siendo lo que yo quiero. Es muy importante que ahorita, en este momento, hagamos esa reflexión o nos reflejemos en lo que Dios ya nos habló esta noche. ¿Para qué? Para, si usted gusta, tomar una decisión, si es su caso, ¿verdad? Pero que no, que usted esté en esta condición, usted todavía tiene oportunidad de decirle al Señor: Señor, hasta aquí yo he sido una mujer religiosa, hasta aquí yo he sido un varón religioso. Recuerde que la serie se llama Rompiendo Ataduras. Romper, ya se lo expliqué, se lo vuelvo a decir, es hacer pedazos para detener y no continúe la condición en la que me encuentro. Eso es romper, hacer pedazos para detener y que no continúe la condición en la que me encuentro. ¿Qué es atadura? Atadura es un obstáculo, es una sujeción que no me permite entender, aceptar y hacer lo que dice Dios. Cada uno necesita hacerse un examen y tomar una decisión. Así como está usted, oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por este cuidado tan profundo, pero de mucho peso, Señor, que tienes con todos los que asistimos a esta congregación, o nos das gracia con quienes nos escuchan, nos ven por internet. Padre, nos has enseñado clarísimamente que una persona religiosa solamente dice creer en ti, pero en todos sus quehaceres, incluso en cosas que nada tiene que ver, pues sus actuaciones son contrarias a tu voluntad. Ahí analícese, chéquese, pregúntese a sí misma, a sí mismo: ¿estoy actuando conforme a la voluntad de Dios o estoy muy lejos de la voluntad de Dios? Ahí necesita usted examinarse. No quiero decir que un cristiano, una cristiana verdadera, muy de vez en cuando, por breves segundos, minutos quizás, cometa alguna falta. No. El cristianismo no es ser impecable. Pero si usted se mantiene la mayor parte del tiempo de su vida en una conducta, en un carácter que no es de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces sí está usted ahí, en esa condición. Y usted decídalo. Su servidor le predica los mensajes de Dios y cada quien toma una decisión. Te quiero orar así. Si usted se encontró ser un religioso o religiosa, quiere orar conmigo, solo dígale: Padre, en el nombre de Jesús, o Señor, en el nombre de Jesús, reconozco delante de ti que tengo estas características. Usted las conoce, cada quien las conoce. Yo tengo estas características de un varón religioso, de una mujer religiosa, y realmente pues no me sujeto a tus mandamientos, no obedezco a tus preceptos, realmente no, porque yo digo que amo, pero hago otras cosas que ofenden, que lastiman, que dividen, que separan. Así es que, Señor, vengo humillado delante de ti a pedirte ayuda. Yo quiero dejar esta condición, yo quiero deshacerme de esta condición de ser religioso, religiosa. Ayúdame, por favor, en Cristo. Ya me predicaste, ya me enseñaste cómo. Ahora ayúdame. Usted es un varón, es una mujer cristiano, cristiana, pues dele gloria a Dios. Los que somos cristianos, cristianas, todos se lo debemos a Él. Empezando por Cristo Jesús, que acabó con nuestra vida pasada. Ahí lo dejó en la cruz. Y Él está vivo en nosotros, por eso vivimos la vida cristiana. Y dele gracias al Padre por su gracia y por el regalo inmenso, no solo de su Hijo, que es lo más grande que puede recibir el hombre, sino del Espíritu Santo. Es que te damos gloria y gratitud a ti, Padre, porque los que somos, como dijo Jesús, verdaderamente sus discípulos, te lo debemos a ti, a Cristo y al Espíritu Santo. Te damos gloria en Cristo Jesús. Amén.